Estamos viendo lo que son las fiestas del Señor. ¿Ahorita en qué fiesta vamos? ¿Alguien que me recuerde? Hola, Sí, Carito, en la fiesta de los tabernáculos. en la fiesta de los tabernáculos. Recordemos aquellas que apenas se están integrando o que no tienen como mucho, no han estado con nosotros subsecuentemente. Estamos viendo las fiestas del Señor que vienen en Levítico 23. ¿Sale? Estamos viendo que son 7 fiestas y no son las fiestas de los judíos. Ay, perdón, me quiere dar hipo, hermanas. No son la fiesta de los judíos, son las fiestas, o de los hebreos, son las fiestas del Señor que Él estipuló en Levítico 23. En Levítico 23 vemos todas las fiestas, cómo vienen clasificadas de la 1 a la 7. 4, ya vimos cómo el Señor Jesús, vimos al Señor Jesús en cada una de ellas, en la Pascua, en panes sin levadura, en primicias y en semanas. Y nos falta vivir 3 más, que son trompetas, día de expiación y tabernáculos. Estas 3 fiestas como cristianos nos toca vivir en estos últimos tiempos, hermanas. ¿Sale? Aquellas hermanas que no han estado, les comento, con nosotros desde el primer estudio, se les invita que vean los videos para que ustedes vean cada una de las fiestas y cómo podemos encontrar a Jesús y cómo podemos festejar estas fiestas. ¿Sale? Ahorita estamos en la de los tabernáculos o Sukkot o Sukkot, también le dicen las enramadas. Esta fiesta de los tabernáculos consistía en recordar, el Señor la estipuló para recordar cómo el Señor los había traído en el desierto en cabañas, en tiendas como de acampar, y era para que lo recordaran. Esta fiesta los judíos, los hebreos la siguen festejando para transmitirla de generación en generación, ¿sale? Este era el objetivo que el Señor quería que recordaran, cómo los había sacado de Egipto y que aunque ellos estuvieran en el desierto sin una casa o un techo fijo, el Señor estaba con ellos a través de las columnas, a través del tabernáculo, ¿sale? Hoy en día muchos judíos lo que hacen, o hebreos, lo que hacen es salir de su casa, se van a reunir en campos o lugares un poquito lejanos y hacen estas enramadas o estas cabañas aparentando ser tabernáculos pequeños, o muchos aún cristianos compran casas de campaña y se van a como acampar y festejar esta fiesta. ¿Sale? Entonces, hace 8 días veíamos que el Señor estipulaba esta fiesta, ¿cuántos días? ¿Alguien recuerda? 8. 8. Primero el Señor dice, y 7 días festejaréis la fiesta, y aún el octavo será de reposo, ¿sí? Entonces en sí abarca 8 días. Hemos estado trabajando también lo que representa desde el que iniciamos las series, el Señor nos ha estado hablando lo que representa el número 40, lo que representa el número 7. Ahorita estamos viendo el número 8 y el número 8 es nuevos comienzos. Así como el número 7 para el Señor representa perfección, el número 8 son nuevos comienzos. Hemos visto varias citas o varias citas en la palabra que 8. ¿Alguien recuerda qué hay en la Biblia que representa el número 8? ¿Alguien que recuerde? Que vimos hace 8 días. Las 8 personas que subieron junto con Noé. Exactamente, las 8 personas que subieron con Noé. ¿Qué más? Los 8, pues, discípulos que han escrito cartas o libros. Exacto, que era Mateo, Lucas, los tengo por aquí, Mateo, Lucas, Marcos, Juan, Judas, Pablo, Santiago y Pedro. ¿Qué otra cosa vimos, hermanas? 8 qué, que vienen en el Antiguo Testamento. ¿Pactos? Ajá, los 8 pactos. Recordemos que los 8 pactos está Adán, Noé, Abraham, Jacob, Moisés, David, y en el Nuevo Testamento empieza Yeshua o Jesús,
Y el octavo pacto es con nosotros, ya cuando estemos con Él los 1000 años. ¿Sale? Vimos que son 8 pactos. A nuestro Señor Jesús lo encontramos desde Génesis, hermanas, ¿sale? Pero haciendo como la división, a partir del Nuevo Testamento es un nuevo pacto. ¿Sale? ¿Qué otra cosa vimos? Vimos algo muy interesante con Salomón. ¿Alguien recuerda qué vimos con Salomón? Bueno, Salomón oró a Dios cuando dedicó el templo, fue la dedicación del templo, y Ajá. oró, pues su oración fue diversa, ¿no? Pero tiene que ver con la cantidad, como estabas hablando. Sí, ¿cuántos ruegos hizo Salomón? Ah, esos ruegos, ruegos. No, la verdad no me acuerdo. Son 8 ruegos, ¿te acuerdas? ¿Y cuál era la palabra clave de los ruegos de Salomón? ¿Ya no se acuerdan, hermanas? Qué bueno que estamos haciendo resumen. Los 8 ruegos de Salomón, y veíamos que cómo los podíamos identificar. Permítanme. Es Segunda de Crónicas 6, del 1 al 42, y dice, tú irás desde los cielos y desde el lugar de tu morada. La palabra tú oirás desde los cielos y oirás desde tu morada. Acuérdense que también Salomón hizo 8 ruegos cuando construye el templo. Ahorita estamos viendo por qué el Señor permitía que en esta fiesta no solo se festejara 7 días, sino a un octavo, porque son nuevos comienzos. ¿Sale? Yo te había comentado que el número 8 significa nuevos comienzos, sobreabundante, nueva tierra, aquel que es rico en vigor, sobreabundar, ¿sale? Eso es lo que significa el número 8, ¿sale? En el Señor, ¿sale? Entonces, hemos visto este número. Todavía no terminamos con este número porque nos faltan bastantes, hermanas. Vienen muchas historias en la palabra de Dios que marcan este número 8, que son nuevos comienzos, sobreabundante, rico en vigor. Pero no acabaríamos nunca, hermanas. Si vemos todos los números 8 que vienen, vamos a ver algo muy importante, que es con lo que vamos a, a arrancar el día de hoy. ¿Te acuerdas desde cuándo apareció la palabra Sukkot en la Biblia? En Génesis, ¿En Génesis qué? Génesis 33, ¿qué? 17. 33:17. A ver, vamos a ver si es cierto, hermana. Ajá, exactamente. Viene 33:17, te lo voy a leer y dice, y Jacob fue a Sucot y edificó allí una casa para sí y hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de Sucot. ¿Sale? Ahí es donde podemos empezar a encontrar esta palabra. La palabra Sucot es tabernáculos, cabañas, también se menciona Sucat. Entonces, ahí podemos arrancar. ¿Sale? Este es un pequeño resumen para que tú vayas viendo, no nos perdamos en esta fiesta. ¿Sale? Hoy vamos a ver algo bien importante, hermanos. Cuando se construye el tabernáculo, te lo voy a poner en la pantalla, ahí está una parte del tabernáculo, había algo que se llamaba basas y tablas. ¿Cuáles eran las basas y las tablas y por qué me estoy regresando al tabernáculo? Permíteme porque siempre me peleo con mi lápiz. Permíteme. Ahora sí. Aquí está lo que son las basas. Creo que no está pintando mi lápiz, no sé por qué. Bueno, creo que ya las identificaste, ¿verdad, hermana? Aquí está. Aquí están
lo que son las tablas y las basas. ¿Sale? Esto era parte de los cimientos del tabernáculo del Señor. Quiero que me acompañes. ¿Por qué la hermana se está regresando al templo o al tabernáculo? Acompáñame a Éxodo 26, 25. Éxodo 26, 25. Éxodo 26, 25. Es importante que hagas anotaciones en tu cuaderno, hermana, para que no se te olviden los datos. O en la misma palabra, ¿sale? Pero sé que a muchas de ustedes no les gusta estar, pues, pintando la Biblia, bueno, o subrayándola. Ten un cuadernito a la mano para que no se te olviden estos datos importantes. Éxodo 26, 25. Fíjate lo que dice. De suerte que serán, ¿cuántas tablas, hermanas? 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas de abajo de una tabla y 2 basas de abajo de otra tabla. ¿Cuántas tablas iban a hacer en el tabernáculo, hermanas? 8. En total daba 16, pero en sí pide primero 8 dice 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas. 2 basas de abajo de una tabla. ¿Por qué? Porque el tabernáculo era como en forma rectangular. ¿Sale? Pero ahora acompáñame a Éxodo 36, 30. Éxodo 36, 30. Dice la palabra de Dios, Éxodo 36, 30. Eran pues 8 tablas y sus basas de plata 16. ¿Por qué 16? Porque de un lado eran 8 y del otro lado eran 8. 2 basas de abajo de cada tabla. Estas basas, hermanas, y estas tablas, ¿por qué te quise leer esta parte? Para que tú tengas la referencia bíblica. Eran 8 tablas y 8 basas. ¿Para qué? ¿Dónde iban estas tablas y estas basas? Eran los cimientos del tabernáculo. Te lo voy a mostrar. Permíteme, déjame quitar mi lápiz. Digo que siempre me peleo con mi lápiz. Aquí está. Identifica dónde están las basas y dónde están las tablas. ¿Ya la identificaste? ¿Dónde está? Identificaste, perdón. ¿Ya las identificaron? Perdónenme. Sí. Eran los cimientos. Si tú te das cuenta, las basas. Deja ver. Ah, sí, ya me salió mi lápiz. Es que mi lápiz. Las basas son estas cosas blancas. ¿Dónde estaban en el tabernáculo? Era todo esto. Todo el soporte. ¿De quién? Del tabernáculo. Eran de este lado y del otro lado. ¿Ya te fijaste? Los de acá, estas eran columnas. Pero las basas iban de un lado y del otro lado, por eso pide 8 basas de este lado y 8 basas de este lado. Acuerden que el tabernáculo era rectangular, pero en la parte de adelante y en la de atrás tenía columnas, ¿sale? Entonces, estas eran las basas, que en total pedía 8 de un lado, 8 del otro y tablas. ¿Cuáles eran las tablas, hermanas? Esta parte, toda esta parte, todo lo que rodeaba o le daba soporte al tabernáculo, a ese sucó, a esa cabaña grande que el Señor había pedido para él estar allí. ¿Sale? Entonces, ya identificaste, eran como los cimientos del tabernáculo. ¿Qué es lo que hace un cimiento en una casa, hermana? Es lo que le da la fuerza a la construcción. Lo que le da la fuerza a la construcción. Si tú te das cuenta, no es casualidad que sean 8, hermanas, que sean 8 de un lado, 8 del otro lado. Ese cimiento, esa fortaleza, esa firmeza que le da al tabernáculo. ¿Por qué razón? 8. Vámonos a Primera de Reyes, porque cuando Salomón también le construye el templo del Señor, ¿qué crees? También
enmarca el número 8. Quiero que me acompañes a Primera de Reyes. Primera de Reyes 7, del 9 en adelante. Primera de Reyes 7, del 9 en adelante. Entonces, ahorita vimos lo que es en el tabernáculo, cuáles eran sus cimientos, eran las basas y las tablas y aún las barras, era lo que le daba el soporte a todo el tabernáculo, y pedía en total 16, pero era 8 de un lado y 8 del otro, ¿sale? Ahora vámonos a lo que es cuando Salomón reconstruye el templo. Recordemos que David lo quería hacer, pero ¿por qué razón? A ver, voy a preguntarles algo. ¿Por qué razón el Señor no dejó que David construyera el templo, hermanas? Porque él había derramado mucha sangre. Él era un hombre de guerra. Exactamente. David, a pesar de que caminaba conforme al corazón del Señor, David había derramado mucha sangre, y el Señor le dice: no, porque tú has derramado mucha sangre, por eso no me puedes construir mi casa, mi cabaña, mi sucó. No lo puedes hacer tú, lo va a hacer tu hijo, ¿sale? Entonces, aún aquellos que querían hacer algo para el Señor tenían que estar santificados, sobre todo porque la presencia del Señor iba a estar morando ahí. Ahora imagínate, si el Señor le pidió a David que él no lo iba a construir por ser derramador de sangre, porque él era un hombre dedicado a la guerra, imagínate nosotros que nuestro templo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Imagínate, hermana, ¿cómo tendríamos que estar? Santificados, limpios. Entonces ahí vemos la referencia, tenemos que estar purificados, santos, limpios, porque si no, el Señor no va a poder habitar en nosotros. ¿Sale? Ahora vámonos a Primera de Reyes 7, del 9 en adelante. Pon mucha atención en esto que te voy a poner. Dice: todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras, según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era, fíjate, el templo de Salomón ya no eran basas, ya no eran tablas, ya no eran barras. Y era un cimiento con piedras, hermanas. Dice, era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. ¿Ya te fijaste cómo te marca? De ahí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a las medidas, de madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras lavadas y 1 hilera de vigas de cedro, así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. ¿De qué medida eran las piedras, hermanas? A ver si pusiste atención. De 10 codos y de 8 codos. Dice, piedras de 10 codos y de 8 codos. Tenían que ir de 10 y de 8 para que estuviera firme el fundamento. Si tú te percataste en lo que leímos, dice, todas aquellas obras fueron de piedras costosas. Va la primera característica, costosa, cortadas y ajustadas con sierra según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates y asimismo por fuera hasta el atrio. Ahora, hermanas, te digo un dato importante que viene en la palabra de Dios. Estas piedras que iban a ser el cimiento de esa casa o de ese templo del Señor, ¿qué crees? No se hacían ahí, ya tenían que venir listas. Quiero que me acompañes ahí mismo a Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 7. Fíjate cómo hasta en eso Salomón dedicó la forma de que aún los cimientos no se hicieran ahí mismo, sino que ya llegaran preparadas las piedras.
Fíjate, dice en el 7. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Ya venían estas piedras preparadas. Es el cimiento de este templo de Salomón. Ahora, hermanas, ¿cuál es nuestro cimiento? Nuestro cimiento, hermanas, también es una piedra. Y es una piedra preciosa. ¿Quién es esa piedra? La piedra angular, Jesucristo. Jesús. Y quiero que te pongas esto de Salomón. ¿Qué veíamos? ¿Que eran piedras qué? Costosas. Piedras grandes. Piedras labradas y de cimiento estable. Son 4 características. Te las repito por si las quieres apuntar. Costosas, grandes, labradas, o sea, preparadas y de cimiento estable. Las piedras ya tenían que venir lijadas de 8 codos y de 10 codos, ¿sale? No podían llegar así como, esta piedra me encontré, sirve para el cimiento. No, hermanos. Aún las piedras tenían que estar bien labradas. Y decía, aparte de labradas, la palabra labrar es ya bien formada, de 8 y de 10 codos. Y dice que grandes, no podían ser pequeñas, tenían que ser grandes. O sea, imagínate, grandes, ¿cómo las trasladaría desde donde las traía ya labradas? Tenían que ser grandes, porque si tú ves las medidas del templo que construyó Salomón, era grande, igual que el tabernáculo. Entonces, eran grandes, costosas, o sea, no eran piedras agarradas nada más de ahí, de un desierto o del monte, no, eran labradas, o sea, preparadas, costosas, grandes y de un buen cimiento. ¿Y sabes qué? Te digo algo, te está dando las características de nuestro Señor Jesús. No desapartes Primera de Reyes para que tú lo compares. Acompáñame a Isaías. A Isaías, estos son los secretos, o los tesoros más bien, que podemos encontrar en la palabra de Dios. ¿Sale? Acompáñame a Isaías 28:10. Isaías 28:10. También podemos encontrar esa piedra preciosa, angular, la podemos encontrar en Pedro, en Segunda de Pedro. Y también en el Salmo, Salmo 127, que dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, ¿sale? Entonces, Isaías 28:10. Creo que me equivoqué en la cita, a ver, permíteme. No, 28:16, hermana. No es 10, es 16. Fíjate lo que dice. 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice aquí, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento, ¿ve mi pantalla, hermana? Ay, no sé si le alcanzas a ver la diapositiva. Por fundamento, piedras de fundamento. Si una piedra es fundamento, el cimiento va a estar estable. ¿Sale? Esa piedra de fundamento es nuestro Señor Jesús, pero fíjate lo que dice, que lo que más dice, por fundamento una piedra aprobada, piedra probada, angular, preciosa y de cimiento estable. ¿Ya te fijaste que son las mismas características que te marcaba Primera de Reyes 7:10? Piedra probada, o sea, una piedra labrada.
Nuestro Señor Jesús ha venido a ser esa piedra labrada, aprobada. Ha sido piedra de fundamento para tener un cimiento estable. Espero que estés viendo mi pantalla, hermana. Si quieres hacer ahí también tu cuadrito en tu cuaderno, adelante. Dice, angular. Piedra grande es una piedra angular, hermana. ¿Sale? Angular, preciosa, de cimiento estable. Piedras costosas son las piedras más preciosas. Yo no sé si aquí a quien haya que le guste o sea muy dado a la joyería y que sabe de joyería, sabe que algunas piedras son demasiado caras y son las más preciosas, ¿no? Y aún si tú te vas a Pedro, a segunda de Pedro también dice que una piedra preciosa, y esa piedra es nuestro Señor Jesús. ¿Ya viste esta referencia o esta similitud en el templo de Salomón? ¿Te habías percatado de esto, hermana? Alguien que ya había percatado que el templo con el que Salomón pone los cimientos, más bien con que los cimientos del templo que hizo Salomón para el Señor, te está hablando de Jesús. ¿Ya te fijaste cómo en el Antiguo puedes encontrar a Jesús? En el Antiguo Testamento, ¿ya lo habías visto? ¿Qué te parece, hermana? Que te diga aquí que Salomón hizo cimientos de piedras grandes, labradas, costosas, piedras que sirvieran para fundamento. Pero si tú te vas a Isaías 28:16, te dice que el Señor dice así, he aquí yo puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de simiente estable, el que creyere no se apresure. O sea, esta piedra angular, probada, preciosa y de cimiento estable. Nuestro Señor Jesús, aquí podemos encontrar a nuestro Señor Jesús. Ay, es que no sé escribir mucho con el lápiz, se me va mucho. Bueno, pero ustedes ya saben que es nuestro Señor Jesús. ¿Sale? Esa piedra angular que ha sido desechada, esa piedra probada, labrada, porque Él ya venía preparado, Él ya sabía que iba a dar la vida por nosotros. Por eso en cada situación el Señor decía, era necesario que se cumpliera. Es necesario que se cumpliera. Consumado es. ¿Sale? Preciosa. Nuestro Señor Jesús, hay un versículo que dice que Él es el más precioso de los hijos de los hombres. ¿Sale? Y de cimiento estable. Él no se mueve, hermanas. Los que nos movemos somos nosotros. Él está allí, pero ¿qué nos aparta de Él? El pecado. ¿Sale? Entonces, ¿te habías puesto a considerar esta parte, hermana? Que el Señor Jesús lo vemos desde el Antiguo Testamento a través del templo que edificó Salomón. Ya lo habíamos visto en el tabernáculo. En el tabernáculo podemos encontrar al Señor Jesús desde la primera entrada, que la puerta de la entrada del tabernáculo, la primera entrada, ¿qué es, hermanas? ¿Recuerdan? Que decíamos que la entrada del tabernáculo es la puerta y la puerta es Jesús. Después de entrar a la puerta, ¿entramos a qué parte? Al lugar donde se sacrificaban a los animales. Exacto, a los animales. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesús? Él se sacrificó, Él fue el cordero inmolado. Después de entrar a lo que es la parte de los sacrificios, entramos al lavatorio. Nuestro Señor Jesús nos lavó de todos los pecados, hermanos. Y así conforme vamos entrando poco a poco al tabernáculo que viene en Éxodo o en Deuteronomio, nos vamos a dar cuenta cómo nuestro Señor Jesús fue pasando cada etapa y nos dice que pasemos también nosotros cada etapa. Que hasta yo les preguntaba, ¿en qué parte de la puerta vas? ¿O en qué parte del tabernáculo vas? Aquí con Salomón vemos que él puso cimiento estable de piedras costosas, piedras lavadas, piedras grandes. Y si lo transpolamos espiritualmente, como lo marca Isaías 28:16, esa piedra angular, probada, preciosa y de cimiento estable, es nuestro ¿quién? Nuestro Señor, ¿quién? Jesús. ¿Sale? Ahora, hermanas, si ya vimos que esa piedra angular, preciosa, probada y de cimiento estable es nuestro Señor Jesús,
El Señor Jesús nos regala cimientos para permanecer como cristianos. A Él lo tenemos como esa piedra grande que nos va a sostener, que nos va a permanecer, estar firme. Pero como Él sabe que estamos en el mundo y que somos muy fáciles de resbalar, de caer y sobre todo de estar en ocio, el Señor nos regala 8 fundamentos, 8 cimientos. ¿Alguien sabe cuáles serían esos 8 cimientos? ¿Alguien que quiera partir? ¿Alguien sabe? ¿O alguien que le suene cuáles serían esos 8 cimientos? O uno, díganme un cimiento que ustedes piensen que el Señor Jesús nos ha regalado. La fe, La fe, muy bien. La ¿Alguien palabra. más? La palabra. ¿Qué más? el ¿Qué más Espíritu sería? Santo, El Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesús es esa piedra. El Espíritu Santo es el que nos va a permitir estar en estos cimientos y no estar en ociosidad. El Señor nos regala 8 cimientos, así como vemos aquí que en el templo, en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, los cimientos eran ¿qué? Las basas y las tablas. En el tabernáculo de Salomón era la piedra. Las piedras eran esos cimientos. Como nosotros como cristianos, el Señor nos regala 8, hermanas, aunque usted no lo crea, son 8, el número que hemos venido trabajando, el número 8. Y ¿ya quieres saber, hermana? ¿Ya quieres saber ese tesoro tan grande que el Señor nos regala esos? Yo te aseguro que tú has leído muchas veces estos cimientos y no te habías percatado que son los cimientos del cristiano. ¿Será también el bautizo y la oración de fe? Por ahí van, hermana, por ahí van. El bautizo, cuando uno se bautiza es ese paso de fe y sí entra dentro de un cimiento, la fe. ¿Ya lo quieres saber? Acompáñame a Segunda de Pedro y quiero que le pongas ahí en tu Biblia o en tu cuaderno los 8 cimientos que me regala el Señor, para yo no estar en ociosidad, para estar firme, para estar estable. ¿Sale? Sabemos que la piedra angular, aprobada y preciosa es nuestro Señor Jesús. Pero Segunda de Pedro nos da 8 cimientos que tenemos que tener como cristianos. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que te dice, añadid a esto el otro, añadid al otro esto. Te dice que le vayas añadiendo. Yo me imagino que ya sabes qué palabra es. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y quiero que los vayas contando, hermana. Para que te percates que son 8 cimientos que el Señor Jesús nos regala a través de Pedro. ¿Sale? Dice la palabra de Dios en capítulo 1 de Segunda de Pedro, del versículo 5 en adelante. Dice, y vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos o inestables o que estemos resbalando, hermanos.
dice, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Pero el que no tiene, pon atención, fíjate, pero el que no tiene estas cosas, o sea, estos 8 cimientos, tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidando la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesús y Salvador Jesucristo. Fíjate estos 8 cimientos, hermano. Si tú te das cuenta, dice añadid, súmale. Y no está empezando por amor, hermana, ¿eh? Si tú te vas, estos cimientos los podemos comparar con los 7 espíritus que vimos hace algún tiempo. Yo no sé si te recuerdas esa enseñanza donde veíamos los 7 espíritus del Señor, que era sabiduría y varias cosas que el Señor nos enseñaba y que lo comparábamos con el candelero o con el candelabro, que es la lámpara o la menorá. Y estos mismos cimientos los podemos comparar con los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu Santo son 8, los que nos marca en Gálatas. Los espíritus del Señor nos marcaba 7. Aquí nos marca 8. ¿Qué te quiere decir? Los dones que el Señor marca, que los vimos en la menorá. Déjame ver si aquí traigo una. No me gusta explicarte si no traigo diapositivas, hermana, porque siento que no me doy a explicar. Ya estoy acostumbrada. Creo que aquí está una. Aquí está. Si tú te das cuenta, los 7 espíritus de Yahweh o del Señor eran 7. Aquí vienen el espíritu del Señor, el espíritu de conocimiento, el espíritu de inteligencia, el del espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de sabiduría y el espíritu de ¿qué? Del temor al Señor. Estos espíritus, hermana, es uno. Y el espíritu te permite tenerlos conforme los vayas buscando y hasta los enlazamos. Espero en el Señor que te acuerdes bien de esa clase y de ese video. Son 7. ¿Cuántos cimientos nos está dando Pedro? ¿Cuántos cimientos vimos? 8. 8. ¿Y cuántos frutos del Espíritu Santo marca? En Gálatas, 9. ¿Te estás dando cuenta? 7, 8, 9. ¿Crees que sea coincidencia, hermana? Con el Señor no hay coincidencias, hermanas. Con el Señor sabe cómo todo lo hace perfectamente. Los espíritus del Señor son 7. Los cimientos que te da Pedro son 8. Y los frutos del Espíritu son 9. ¿Dónde puedes encontrar, hermana? A ver, dígame la referencia de dónde son 9. Si tú te vas a Gálatas 5, versículo 22. 5:22, vamos, si quieres ir, vamos para corroborar que son 9, hermanas, y no te quedes con la duda. Es Gálatas 5:22. Dice, más el fruto, si tú todavía no lo has encontrado, ve contando con los deditos, hermana. Más los frutos del Espíritu es amor, 1, gozo, 2, paz, 3, paciencia, 4, benignidad, 5, bondad, 6, fe, 7, mansedumbre, 8 y templanza, 9. Dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Ya te fijaste, hermana, cómo todo va cuadrado y ligado en las cosas del Señor? Te da primero los 7 espíritus, conocimiento, inteligencia, temor. Te da Pedro, el Señor Jesús a través de Pedro te da los 8 cimientos, que ahorita estamos trabajando pues el número 8. Y te da los 9 frutos.
Y te voy a decir una cosa, estos los puedes juntar y los puedes comparar y vas a ver lo que se hace una maravillosa cosa, hermanos. Ahorita no nos va a dar tiempo, primeramente Dios para la siguiente semana, pero ahorita porque estamos trabajando en los 8 cimientos. Solamente quería que vieras cómo te da los 7 espíritus en el Antiguo Testamento, te da ahorita Pedro los 8 cimientos y te da 9 frutos del Espíritu Santo. Y muchos se pueden enlazar, porque si tú te vas a lo que vimos de los espíritus, hay un espíritu de conocimiento. Aquí también Pedro te marca que añadas conocimiento. ¿Sale? Si tú te vas, por ejemplo, a uno de los frutos, te marca fe. Uno de los cimientos es fe. Si tú te vas a otro fruto, te marca amor. Los cimientos que aquí te está marcando Pedro también te marca amor. Pero hay una diferencia. En los cimientos, si tú te das cuenta, primero te dice, comienza con fe. Y luego dice, añadir a tu fe virtud, a tu virtud conocimiento. ¿Te está diciendo que vayas de menos a más? No, te está diciendo ve de más a más. Añadir es que vayas paso a paso, que le vayas sumando, que digas, no es que a mí se me hace muy difícil poner a práctica los frutos que comienza. Si tú te fijaste en Gálatas, ¿cuál es el fruto con el que comienza, hermana? Amor. Amor. Acá en los cimientos no empieza con amor. Pero si tú te percatas, el cimiento empieza aquí con fe. En los frutos empieza con amor. Y hay un porqué, hermana. En Gálatas empieza con amor y aquí en los cimientos con fe. Lo vamos a ir viendo conforme las siguientes clases. Pero aquí te dice añadir, o sea, súmale. A tu fe, súmale virtud. ¿Ya los contaste que sí son 8, hermanos? ¿Hermana? A tu fe, añádele virtud. A tu virtud, conocimiento. A tu conocimiento, dominio propio. A tu dominio propio, paciencia. A tu paciencia, piedad. A tu piedad, afecto fraternal. Y a tu afecto fraternal, amor. ¿Qué es fe? Al ladito de la diapositiva vienen los conceptos o los sinónimos. Te pongo sinónimos para que se te graben más, porque a veces los conceptos son difíciles de grabarnos. Entonces te pongo sinónimos para que tú los vayas apuntando. ¿Qué es fe? Es confianza y fidelidad. ¿Sale? Como cristianos, uno de nuestros cimientos tiene que ser fe, esa confianza, y al mismo tiempo de esa confianza estamos demostrando la fidelidad para nuestro Señor Jesús. Y decía en Pedro, estas cosas no te harán resbalar, no te harán caer, no dejarán que estés de ocioso. Cuando no tenemos estos cimientos, hermanas, ¿sabes qué pasa? Caemos en pecado. Nos resbalamos fácilmente, caemos fácilmente. ¿Qué es virtud? Si ya tengo fe, esa confianza y esa fidelidad para el Señor, entonces le voy a añadir, le voy a sumar virtud. Y a esa virtud, ¿qué es virtud? Capacidad y eficacia para hacer el bien. ¿Sale? Eso es virtud, capacidad y eficacia para hacer el bien, no el mal. Podemos tener virtud, hermanas, a lo mejor de hacer cosas malas o ser muy astutos para hacer cosas malas. Pero la virtud que aquí te está hablando es capacidad y eficacia para hacer el bien. ¿Sale? Ok, ya tengo fe, ya tengo virtud, ahora le añado conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Entendimiento y discernimiento. ¿Sale? Este conocimiento es uno de los 7 espíritus que nos marca también la palabra de Dios, ahorita que lo vimos en la menorá, o en el candelero, en el candelabro. El conocimiento, ¿sale? Entonces el conocimiento es entendimiento y discernimiento. ¿Quién nos lo da? El Espíritu Santo, ¿sale? Entonces, ya tengo conocimiento. De este conocimiento, hermanas, también podemos tener conocimiento
mundano. Entonces, todo lo que estamos hablando aquí es espiritualmente, ¿sale? En el espíritu, en el Señor. Dominio propio. Si ya tengo fe, virtud, conocimiento, ahora voy a trabajar el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es un fruto, hermanas, es templanza. ¿Qué es templanza? Controlar mis emociones. Muchas veces dicen, no, tiene un carácter bien fuerte. Hermana o hermano, no tienes dominio propio. Dominio propio, te templas. Piensas antes de hablar. ¿Sale? Pues ya tengo dominio propio, entonces le añado paciencia. Esta parte de paciencia me llamó mucho un sinónimo, hermanas, porque de la paciencia es mansedumbre, calma, tranquilidad, pero también uno de sus sinónimos es sufrimiento. Y yo no sé si recuerdas, pero el sufrimiento o la prueba te hace tener paciencia, porque no es nada fácil esperar o tener calma. ¿Sale? Entonces, si yo ya tengo fe, le añado virtud, le añado conocimiento, le añado dominio propio, le añado paciencia y sigo trabajando en ese cimiento, que sería piedad. ¿Qué es la piedad? Compasión, misericordia. ¿Sale? Esa es la piedad. ¿Sale? De sentir esa compasión por el prójimo. Aún por aquel que es tu enemigo, sentir esa misericordia, hermano. ¿Sale? Y si ya tengo piedad, le añado afecto fraternal. ¿Qué es el afecto fraternal? Nobleza, generosidad, lealtad, respeto. Este afecto tiene que estar en las iglesias, hermanos. Tiene que haber ese afecto fraternal entre hermanos, entre familiares de sangre. Tendría que haber esto, pero a veces no nos podemos ni ver luego, hermanos, hermanas. Entonces, si ya tenemos piedad, añadamos afecto fraternal. Y al afecto fraternal le vamos a añadir amor. ¿Por qué? Porque si tú ya tienes fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad y afecto fraternal, te va a dar un igual de amor. Ya no se te va a hacer difícil. ¿Por qué? Porque antes ya practicaste el afecto fraternal, antes ya practicaste la piedad, que es la compasión y la misericordia. Antes tú ya pasaste por a lo mejor ese sufrimiento y ya tienes paciencia. Ya tienes ese dominio propio, ya sabes que no tan fácil puedes agredir, sino que hay que tener calma, que hay que tener control de mis emociones. ¿Sale? Entonces, y así, esto va de fe a amor. ¿Sale? Entonces, aquí te puedes dar cuenta, primeramente Dios, la siguiente semana vamos a hacer un compendio entre los espíritus que nos marcaba en la menorá, ahorita los que te enseñé, que vienen en la palabra de Dios, los cimientos y los frutos del Espíritu Santo. Y te vas a llevar una gran sorpresa, porque todo se enlaza y todo es un compendio, hermana. ¿Sale? Entonces, pero ahorita nos estamos basando en los cimientos del cristiano. ¿Por qué? Porque estamos viendo la fiesta del Sucot, porque el Señor pedía un 8º día. Ese nuevo comienzo. Nuestro nuevo comienzo en Cristo, ya sabemos que nuestra piedra angular y preciosa, la veíamos en Isaías 28:16, que también la mostró Salomón al construir el templo. Es nuestro Señor Jesucristo, pero nos dice, para que no caigan, para que no resbalen, para que no estén de ociosos, les voy a dar 8 cimientos. 8 cimientos que como cristianos debemos tener. Y aquí está. A tu fe añádele virtud, a tu virtud conocimiento, a tu conocimiento dominio propio, a tu dominio propio paciencia, a tu paciencia piedad, a tu piedad afecto fraternal y a tu afecto fraternal amor. ¿Sale, hermana? Entonces, hasta aquí le vamos a dejar, hermanas, porque no me gustaría que te empaparas de tanto. ¿Por qué? Porque sé que son muchos entre los cimientos, los frutos, los 7 espíritus, pero me gustaría que participara. ¿Alguien gusta participar sobre lo que vimos el día de hoy? Recordemos que estamos trabajando porque el Señor pidió el 8º día, después de festejar 7 días la fiesta del Sucot, pide aún el 8º día como reposo. ¿Sale? Todavía estamos con la fiesta de los tabernáculos, hermanas. Entonces, ¿alguien que quiera participar o empiezo a preguntar, hermanas?
¿No? Hermana Alicia, usted es la primera de la lista. ¿Yo por qué, Carito? Pues porque aquí me pareció. Pues sí, damos gracias a Dios porque aunque sabemos, ¿no? O sea que siempre, bueno, cuando el Señor se muestra a nosotros nos dice, yo soy tu roca, yo soy tu fortaleza, yo soy tu torre fuerte, yo soy tu refugio, ¿verdad? Bueno, pero ahora que escudriñamos la palabra, pues ahora podemos ver que pues fue una piedra preciosa, escogida, ¿verdad? Con ciertas características, ¿no? No cualquier piedra, no cualquier piedra, ¿verdad? Entonces, pues le damos gracias a Dios porque ciertamente, pues sí, en momentos, en todo momento, ¿no? Ahora en todo momento podemos acudir a Él y confiar en Él. Y gracias a Dios por los cimientos, ¿no? Que no, esa cita de Pedro, no, yo no la había tomado así como un cimiento, la verdad, pero le damos gracias a Dios porque pues cada día aprendemos más y pues que Dios nos permita poner en práctica esos cimientos, ¿no? Ahora sí que más bien nuestra vida esté cimentada en la fe, en virtud, en conocimiento, en dominio propio, ¿no? Que va a ser algo difícil, ¿verdad? Pero no imposible porque yo sé que pues ahí vamos, ¿verdad? Creo que ahí vamos como en el tercero, si acaso. En el conocimiento, porque el dominio propio, híjole, ese sí nos cuesta mucho trabajo. Pero bueno, pues ahí vamos, cimentando nuestras vidas en Cristo, que es nuestra roca. Gracias a Dios por la palabra y gracias a Dios por tu vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermana Fanny, adelante, dijo la hermana Fanny, antes de que me pregunte que yo soy la segunda de la lista, mejor participo. Adelante, hermana Fanny. Gracias. A mí me llamaba mucho la atención en un estudio anterior. Dios le decía a los hebreos que cuando ellos dejaran todo lo que habían tenido en Egipto, pero que de verdad lo dejaran de corazón, Él les iba a ser suficiente, Él iba a hacer todo. No recuerdo bien la cita, pero la voy a buscar de tarea para la próxima sesión. Entonces, ahorita que nos permitía ver Dios que te enlista los frutos, te enlista esas cosas que Él te está dando, me ponía a pensar que aunque Dios es muy preciso en algunas cosas, pero también es muy como vasto en otras. Ahorita que se comentaban lo de las basas, las tablas, me acordaba que cuando dio la indicación a Moisés de cómo se tenía que construir el tabernáculo, todo era así como muy preciso. Lo mismo con el arca de Noé, todo era muy preciso. Pero aquí yo creo que nos permite ver que aunque son esos 8 pasos que debes tener tú para estar bien cimentado, esos pasos realmente te llevan a una plenitud, porque el dominio propio no tiene una medida, la fe no tiene una medida. O sea, una vez que tú terminas de leer la Biblia y la vuelves a leer, te enseña algo diferente y te permite ver que el conocimiento en Dios nunca se va a acabar. Tú puedes buscarlo 100 veces y esas mismas 100 veces la vas a encontrar de diferentes maneras y creo que también es parte de lo que nos permite ver cómo ahorita lo estamos encontrando tal vez en pasajes de la Biblia donde no lo habíamos considerado. Entonces, pues gracias a Dios por ello, porque creo que si lo aplicamos a la vida diaria, te vas a dar cuenta de que hasta en el más pequeño detalle, ahí va a estar Dios con nosotros. Muchas gracias por eso. Gloria a Dios, porque nos permite ver más allá, hermanas, rumiar la palabra, escudriñar la palabra y ver cómo podemos encontrar a Jesús en el Antiguo, en el Nuevo, en todo, la palabra está Jesús. ¿Sale? ¿Alguien más? Hermana Angélica, es la siguiente. Yo también. Sí, es que me aparece aquí en lista, ahorita conforme vaya la lista avanzando. Buenas noches. Pues le doy gracias a Dios por la palabra, es algo muy hermoso. No había considerado yo la cita de Isaías, en donde te marca cómo realmente está fundamentada la piedra, ¿no?
piedra probada, angular, preciosa, y son cosas que tú lees y no las tomas en consideración. Y sin embargo, cuando lo estás, como dices, rumiando, te das cuenta que es Jesucristo. Y Jesucristo es nuestra base, es nuestro fundamento y es nuestra roca. ¿Y en qué estamos fundamentada nuestra fe? Es en Jesucristo. Y Él es parte de lo que nos está tratando de, ¿cómo se le llama? Como de enriquecernos espiritualmente con todas estas enseñanzas, que pues prácticamente no se toman tan en cuenta cada vez que las lee uno, pero cuando se está detalladamente rumiando la palabra, te das cuenta que es hermoso, porque vas aprendiendo como que lo viste y no lo consideraste tanto como el decir los 7 espíritus que están en el oral, los cimientos, los que estamos viendo ahorita, y los frutos del espíritu que lo hemos visto siempre, 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 pero pues ahora sí que el Señor, híjole, pues nos va limpiando día con día y la verdad que el Señor trabaja duro con nosotros porque somos duras de pelar. Entonces, como dice la hermana Alicia, ¿no? Ese dominio propio es ahí donde me reprueban. Pero pues el Señor nos va limpiando, el Señor nos va enseñando, nos va enriqueciendo espiritualmente, nos va enseñando con esos estudios, gracias a Dios y para la gloria del Señor. Y gracias a Dios por tu vida, porque te muestra, te da la oportunidad, o más bien el conocimiento y la sabiduría para podernos mostrar a nosotros. Citas que Gloria a pues Dios. realmente no habíamos considerado y que pues ahora al verlas dices, wow, y como dice la hermana Fanny, ¿no? La vas leyendo y cuando vuelves a comenzar a leer o la cita nuevamente no la habías considerado, no te había hablado, como ahora que lo estamos haciendo. Estas citas las hemos leído más de una vez, no, sin embargo, no las habíamos visto detalladamente como ahorita, ¿no? Y eso es lo bonito. Esto es lo, pues no sé, te emociona mucho, porque hay cosas que realmente ves que, pues que el Señor te muestra, y que realmente pues lo pasas por alto, pero es algo muy hermoso. Es algo muy hermoso porque pues te va enseñando y te va enriqueciendo. Y sobre todo el Señor quiere que lo pongamos en práctica. No nada más que lo leamos, sino que también lo pongamos en práctica y vivamos la fe. Ese es mi comentario. Gloria a Dios, hermanas. Es necesario, si tú te das cuenta, nos tuvimos que ir al Antiguo Testamento con el tabernáculo, luego con el templo de Salomón, para llegar a los cimientos del cristiano. ¿Te das cuenta? Por eso es importante rumiar la palabra. Está llena de tesoros, hermanas, invaluables. Invaluables que tenemos que escudriñar. Pedirle al Señor, Señor, lléname de esa sed, de ese espíritu para indagar, porque a veces nos da flojera indagar, nada más leemos por leer o porque es el versículo del día y ya, no, indaga, hermana, indaga y el Espíritu Santo te va a dar de su sabiduría. ¿Alguien más quiere participar o sigo preguntando así conforme va la lista? La hermana Jackie, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me llamó mucho la atención, gracias a Dios, en la última parte que llegaba, en donde Dios permitía ver que aún las matemáticas sabemos que son de Dios. El que Dios permita verlo cronológicamente 7, 8, 9, es parte de un proceso que el Señor permitía como considerar la vida del cristiano. Cuando llegamos al Señor, el Señor es espíritu y te va mostrando sus espíritus. Se va revelando poco a poco y cuando esa es la parte de los espíritus del Señor. Y cuando tú te decides por Cristo, cuando Cristo te convence, la palabra te confronta, empiezas a tomar esos cimientos que acabamos de ver, esos 8 cimientos en los cuales dice la definición que un cimiento es la parte de una construcción que va en la base y que le da solidez, es su apoyo, su crecimiento. En la vida del cristiano no empezamos a dar frutos, que son los 9, y que empieza por amor. Antes de dar amor como fruto, nosotros tenemos que tener bases para dar amor. Y es como nuestra segunda etapa en la vida del cristiano, el que ya te decides por el Señor y entonces el Señor te empieza a mostrar cuáles tienen que ser los cimientos en la vida de uno. Tienes que empezar por creerle a Él, eh, por, por hacer el bien, esa virtud que Él nos pide, el tener conocimiento en el Señor, el poderte controlar, el tener la paciencia en medio de la fe, y cada uno de esos cimientos para que después se complemente
y ya empieces a dar fruto en el Señor, ¿no? Empieces a dar esos frutos del Espíritu. Entonces también te permite ver, como decía la hermana Fanny, eh, esa, esa parte en la que el Señor es exacto, en la que no puedes, como un bebé, no puede empezar a correr. Un bebé primero empieza a fortalecerse, empieza a gatear, luego empieza a trastabillar antes de caminar, empieza a caminar y luego a correr, es uno tras otro. Y en la vida del Señor, para seguir a Cristo como ese camino, verdad y vida, tenemos también nuestras bases y empieza el Señor a revelarse para que después tengas bases y al final puedas dar el fruto que el Señor le muestra a cada uno que tiene que dar a su tiempo. Y yo le doy gracias a Dios por esa parte en la que el Señor nos enseña con fundamentos, siendo Él esa piedra angular, saber cuáles son las principales bases del cristiano. Gracias a Dios por ello. Gloria a Dios, hermanas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le damos toda la honra y la gloria al Señor porque nos sigue enseñando, nos sigue mostrando ese octavo día que Él pedía como de reposo. ¿Sale? Nos enseña a través de ese octavo día, de ese nuevo comienzo, que para ser nuevas criaturas en el Señor, nuevos hijos, nuevos siervos, tenemos que tener estos 8 cimientos. Espero que sí los hayas contado, hermana, que son 8, que son 7 espíritus. Los de los espíritus, hermanas, vienen en Isaías 11, si no mal recuerdo, si lo quieres buscar o indagar sobre ellos. Ahorita estoy en Jeremías. Déjame, nada más te checo la cita, porque no quiero errarle. Sí, Isaías 11, está 11 del 1 en adelante, están los de los 7 espíritus. Los del cimientos del cristiano que nos da era segunda de Pedro, ¿sale? Y en Gálatas vienen los frutos del espíritu. Primeramente, Dios, vamos a estar trabajando sobre ellos la próxima semana. Ya mero acabamos esta fiesta de Sukkot y ya acabaríamos las fiestas del Señor. Todavía a lo mejor nos aventamos 2 viernes, no lo sé, hermanas. Vamos paso a paso para que nos quede claro y no estemos tan embotadas de cosas. Entonces, para que sepamos también rumiar. ¿Sale? ¿Hay alguien más que quiere participar o ya damos gracias, hermanas? Porque no me quiero llevar mucho tiempo. Creo que ya nadie más quiere participar. Es importante, hermanas, si tú no te has animado a participar, participa. Es importante que todas demos nuestra opinión. Les decía el miércoles, a mí me habla el Señor de una manera, a ti te puede hablar de otra manera y nos enriquecemos todas, ¿sale? Entonces, es importante que participemos todas, ¿sale? No te quiero presionar, pero es padre que participemos todas. Entonces, se te invita a que participes, ¿sale? Entonces, nos quedamos hasta aquí. Recordemos entonces que estamos con la fiesta de Sukkot, que es de los tabernáculos, y que se celebraba durante 7 días y aún el Señor pide el octavo, ¿sale? Y estamos trabajando sobre por qué el octavo. ¿Qué tanto tiene que ver? Si ya vimos que al Señor le encanta el 7 porque es perfección, ahora ¿por qué el octavo? ¿Sale? Vimos la parte de que la piedra de Salomón, las piedras grandes, labradas, costosas y de fundamento, están hablando de nuestro Señor Jesús en Isaías 28:16 como esa piedra angular, probada, preciosa y de cimiento estable. Esto lo puedes encontrar también en segunda de Pedro, también viene sobre la piedra angular. En el Salmo, me parece que 127, viene la parte que la piedra que desecharon los edificadores. Si estoy mal, pues ya la próxima semana les corrijo la cita. ¿Sale? Y al mismo tiempo vimos desde el tabernáculo, los cimientos del tabernáculo eran las basas y las tablas, los cimientos del tabernáculo de Salomón eran las piedras. Para nosotros como cristianos, nuestro cimiento estable es nuestro Señor Jesús, pero a través de Pedro nos regala otros 8 cimientos en los que podemos estar firmes para no resbalar y para no estar de ociosos, ¿sale? Que son estos. Me llama mucho la atención que le dice, añádele. Empieza poco a poco, a la fe, virtud, a la virtud, conocimiento. O sea, no te quieras decir, no, yo ya tengo todos los quiero tener. No, añade. ¿Qué es añadir? Poco a poco. Empieza a vaciar poco a poco. Si yo a la jarra le echo así, sin contemplar cuando se llene, se va a derramar, se va a desparramar y se va a desperdiciar.
Pero si yo le voy añadiendo conforme se va acabando, o le voy añadiendo hasta donde me da el tope de la tapa, entonces no se desperdicia. Entonces, así es con el Señor. A veces nos queremos embotar de fe, virtud, conocimiento, dominio propio, Señor. Y el Señor dice, tranquila, calma, calma, poco a poco es un proceso. Acuérdense que nuestra conversión es un proceso, hermanos. ¿Sale? Aún todavía no estamos al 100% conversos hasta que veamos cara a cara a nuestro Señor Jesús. ¿Sale? Entonces vamos a dar gracias, hermanas. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos sigues hablando, Señor. Nos maravillamos, Señor, de esos tesoros escondidos, de esos manjares que tú tienes en tu palabra y que sí, por mucho tiempo podemos leerlos y volverlos a leer y tal vez no nos percatamos de esos tesoros, pero cada viernes, Señor, cada martes, cada miércoles, cada jueves nos permites descubrir, Padre, esos pequeños tesoros. Nos permite, Señor, tener entendimiento, Señor. Muchas gracias por tu Santo Espíritu, porque si no tenemos tu Santo Espíritu, no entenderíamos, Señor, no comprenderíamos tu palabra. Señor, ayúdenos, Señor, a tener, Señor, estos cimientos. Así como hace algún tiempo nos hablabas de tus 7 espíritus, Señor, reflejados en la menorá, en la lámpara, Señor. Hoy nos hablaste de los 8 cimientos, Señor, y nos has hablado también anteriormente de los frutos del Espíritu Santo, de esos 9 frutos, y vemos que es 7, 8, 9, y que todo va en seguimiento, Señor. Pero en especial hoy nos dices, a tu fe añádele virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y así, Señor, nos dices añade, y eso de añadir es poco a poco, Señor. Permítenos tener cada uno de estos cimientos, Señor. Si hemos andado en ocio, si hemos resbalado, si hemos caído, Señor, perdónenos, Señor, y permítenos, Señor, tener estos cimientos. Sabemos que la piedra angular eres tú, Señor Jesús, esa piedra costosa, esa piedra preciosa, esa piedra estable, eres tú. Gracias, Señor, por ser nuestro cimiento. Ahora, a través, Señor, de estos cimientos que nos permites con Pedro, Señor Jesús, ayúdenos a tenerlos en nuestra vida, irlos añadiendo poco a poco para terminar en amor, para que se dé en amor todo, Señor, así como tú eres en amor, Padre. Ayúdenos, Señor Jesús. Si en alguno de estos, Señor, se nos hace difícil tener a lo mejor dominio propio, tener amor fraternal, tener virtud, Señor, ayúdenos a tenerlo, Señor, así como te hemos pedido de tus frutos, Señor. Ahora te pedimos que nos tengas con esos 8 cimientos que nos regalas a través del apóstol Pedro, Señor. Permítenos tener estos 8 cimientos, Señor, que de fe, al final y al cabo de como resultado el amor, Señor. Ayúdenos a tener esa fidelidad en ti para acabar en amor en ti, Padre. Que es ese círculo donde no se vea dónde empieza y dónde terminas tú en nuestra vida, sino que así como la palabra es un compendio, nosotros también seamos un compendio contigo, unidas, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdenos, Señor, a nuestras necesidades, Señor. Pongo a mis hermanas en sus situaciones, aquellas hermanas que la están pasando tal vez mal de salud, que tal vez en el trabajo la están pasando pesada, Señor, por cualquier situación, que están teniendo división en familia, con los hijos, con el esposo, aún con los vecinos, que tienen situaciones a lo mejor de enfermedad del cuerpo. No lo sé, Señor. Ayúdele, Señor Jesús. Pero sobre todo, Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras rebeliones, perdona nuestras iniquidades, nuestras transgresiones. Perdónanos, Señor, y permítenos, Señor, llevar a cabo tu palabra. Lo veíamos el miércoles, Señor. No solamente es predicar, sino también enseñar. No solo dar las buenas nuevas, sino también llevarlas a la práctica, Señor. Ayúdenos, Señor, como mujeres, Señor, a honrarte y a glorificarte como se debe. Gracias, Señor, por esos tesoros. No nos cansamos de agradecerte por lo que nos enseñas cada viernes. Te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Permítanme, hermanas, déjenme pausar.